Buenas tardes, Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cuál es tu nombre? Edna Morelli, Edna, ¿cuántos años tenés? 64. ¿Y a qué te dedicas actualmente? Actualmente soy docente jubilada con 37 años de servicio. Comencé mis primeras suplencias en el año 1975 y en 1980 titularicé. En 1992 ocupé el lugar de vicedirectora suplente hasta el 2010, que rendí el concurso de jerarquía directiva y tomé el cargo de directora titular, hasta jubilarme en el año 2012. Y quizá te preguntes, ¿por qué tantos años como suplente en una jerarquía? Bueno, en ese momento se optaba la maestra de mayor antigüedad. ¿Y qué ocurrió? Por muchos años no hubo concurso de jerarquía. Edna, vos ejercías la docencia en el año 1976. Sí, sí, Habías, recién te iniciabas. sí. ¿Cómo era tu día a día en esa época? Bueno, comencé mi trabajo en una escuela rural a unos 60 kilómetros aproximadamente de la ciudad de San Rafael, Mendoza, al sur de Mendoza, que era un lugar tranquilo, con fincas, había una bodega. Los dueños de esa bodega nos cedieron 2 habitaciones para utilizarlas de aula. Era un patio grande, grande de tierra, y en el medio estaba el mástil, y al terminar el patio estaban los baños, que eran de madera, que los colocaban arriba de unos pozos, como si fuera una casita de madera. Bueno, en cuanto a la escuela, era muy pequeña, con pocos alumnos, con grados múltiples, y éramos 2 personas las que estábamos en la institución. Una que tenía el cargo de directora y daba clase a primero, segundo y tercer grado. Y yo, el otro cargo que ocupaba era daba clase a cuarto, quinto, sexto y séptimo. Para llegar al establecimiento escolar íbamos en colectivo que nos dejaba a 2,5 kilómetros de la escuela, y caminábamos por una huella de tierra. Los alumnos también caminaban largas distancias, porque la gran mayoría eran hijos de trabajadores agropecuarios, podando, cosechando, cultivando, cuidando las fincas, bueno, haciendo todas las tareas agrícolas. O sea que tus inicios o en esa época era una realidad un poco particular o muy distinta de lo que pasaba en las grandes ciudades. Sí, era mucho más tranquilo, la gente era muy humilde, esperaban ansiosos la llegada de un docente y a ver qué aportaban para ellos mejorar su calidad de vida. ¿Y militabas en algún partido político? No, no militaba en ningún partido político, y en las casas no se hablaba de política, no se acostumbraba. Nuestros padres nos indicaban, nos inculcaban muchos valores, eh, tanto como responsabilidad, honestidad, obediencia, respeto, eh, cumplir en el trabajo. Edna, ¿dónde te encontrabas el 24 de marzo de 1976? ¿Recordás qué pasó en las escuelas ese día? Sí, claro que lo recuerdo. Ese día yo no asistí a la escuela porque las instituciones permanecieron cerradas.
y por lo menos acá donde nosotros vivimos. Entonces, por lo tanto, no asistimos ninguna de las dos docentes. ¿Recordás si algún amigo o amiga, algún estudiante o colega desapareció o estuvo sometido a persecuciones, a secuestros o a torturas? Sí, recuerdo dos docentes en el profesorado que nos había dado clase en el profesorado de la enseñanza primaria, que sí se fueron exiliadas de San Rafael por sus ideas políticas. Y uno más cercano era en el barrio donde yo vivía. Un día llegaron unos camiones con militares, bajaron todos camuflados y con armas, y entraron a la casa y se llevaron al señor y revolvieron toda la casa buscando libros, información, folletos, todo lo que podían encontrar para que les dieran más información, porque el hombre militaba el Partido Comunista. Este señor estuvo muchos meses detenido y para sacarle información le quemaban las manos. Y a pesar de que vivimos en una ciudad tan grande, no habían, sí hubieron muchas clases, distintas clases sociales, y habían muchos desaparecidos y otras personas eran secuestradas y perseguidas. Edna, vos me has podido dar un panorama en cuanto a lo que se vivía en esa época socialmente, y a mí me interesa saber qué modificaciones fueron las más inmediatas en la educación. En las escuelas se impartía la metodología militar: disciplina, orden, respeto a los símbolos patrios tradicionales y familiares y religiosos. En cuanto a los contenidos, era una transmisión de contenidos, una transmisión autoritaria. Los alumnos eran sujetos pasivos que acataban órdenes. No se daban materias donde se les daba la posibilidad de opinión o debatir sobre temas sociales que pudieran alterar el orden. Mucho control sobre los métodos de estudio. El material era impuesto en forma vertical. El estudiante debía acatar órdenes según lo impuesto. Se trabajaba con mucha tensión en las aulas. La presión era muy fuerte. Se desconfiaba mucho de lo que hacíamos o de lo que transmitíamos en las aulas, y siempre venían los directores a observarnos para corroborar que no nos saliéramos de esa verticalidad. Si algún docente se expresaba o se manifestaba, era censurado y existían las sanciones y las expulsiones. Edna, ¿existían también las reuniones de personal o donde ustedes podían reunirse a debatir algún tema o algún contenido? ¿Tenían miedo de hablar? ¿Hablaban libremente? No había nada de eso. Había muchísimo control. ¿Habían infiltrados, docentes infiltrados? Sí, habían docentes infiltrados, y eso era lo que siempre estábamos con ese gran temor. No se hablaba de política ni de ningún tema que podía llegar a ser relacionado, siempre por el temor, por el miedo. ¿Qué significó para la educación el terrorismo de Estado? Muchísimo control, disciplinamiento cotidiano, el tipo de libros
con contenidos que debíamos desarrollar estaba impuesto. A los alumnos se los controlaba en forma despectiva: la vestimenta, el cabello, los aros, accesorios, el pantalón de vestir, el color de las medias, el zapato, corbatas, las uñas que no fueran pintadas y que estuvieran cortadas. Se hacían desfiles cívico-militares y todos los alumnos debían realizarlo con guardapolvos blancos, sin abrigo arriba y marchando como soldados. Los contenidos de música eran para todos los grados iguales: marchas militares. Si los alumnos no cumplían, firmaban el libro de disciplina y se los sancionaban si no acataban órdenes. No tenían derecho a opinar. Hubieron docentes que quisieron transmitir su ideología política y fueron exiliados de San Rafael. Luego volvieron después de muchos años con el regreso de la democracia. ¿Tuviste contacto con alguno de estos docentes o alguna de estas personas exiliadas? ¿Pudiste escuchar de su propia boca sus historias o nunca más supiste nada de ellos? Muy esporádicamente pude estar con alguna de ellas que volvió, y sí, no lo pasaron bien. Y ellas tenían su ideología como lo puede tener cualquier partido. Tampoco no era imponer la política a cada uno, simplemente era expresar lo que ellos sentían. Edna, en cuanto a los centros de estudiantes, o bueno, continuando con esta temática de los docentes que pertenecían a algún gremio, ¿qué pasaba con ellos? No habían centros de estudiantes, no existían los derechos humanos, ese era el problema. Y los docentes que pertenecían a gremios eran perseguidos, y no tenían el poder de hablar porque eran desaparecidos entonces. ¿Te sentiste acosada ideológicamente en la escuela? No, gracias a Dios no. ¿Por qué? Porque tuve la suerte de compartir con personas que no hablábamos de política. Todos vivíamos con temor de ser perseguidos, o dentro de la institución podría haber algún infiltrado. Por lo tanto, todos estábamos en silencio. En la escuela podías estar o no de acuerdo con lo que se pensaba, con lo que se decía, pero siempre te entregabas al silencio. La dictadura fomentó el desarrollo de la educación privada y el fortalecimiento de las cooperadoras escolares para avanzar en desvincular el rol del Estado en la escuela pública. En esa etapa se implementó un recorte del presupuesto educativo. Por lo tanto, aquel que tenía posibilidades podía ir a una escuela privada, pero generalmente la gran masa de niños no tenía ese acceso y las escuelas públicas cada vez se desprestigiaban más. ¿Eso lo pudiste vivenciar vos en tu escuela, que era de gestión estatal o de gestión privada? No, yo siempre trabajé en escuelas de gestión estatal. ¿Y las escuelas en las que trabajaste, todas fueron con ese tipo de contexto, de escuelas rurales, o trabajaste en otro tipo de escuelas? Trabajé en todos tipos de escuelas. Mis primeras suplencias fueron en escuelas rurales, con otra forma de vida de la gente, con muchos deseos de superar a sus hijos. En escuelas del centro, con alumnos, con padres todos profesionales, alumnos muy capaces, que no se les dejaba faltar nada, muy buenos alumnos también, se podía trabajar muy bien con otra clase de material que ellos traían.
Y terminé mi carrera en una escuela urbano marginal, donde también tuve muchas satisfacciones, porque la sociedad margina mucho y hay niños excelentes en todas partes. Edna, a través de los años, ¿qué reflexión te amerita esa época? Ay, esa época. No tener que volver a esa época, donde nadie tenía derecho a expresarse. No existía el respeto a la persona. Era acatar órdenes sin derecho a réplica. Desaparecieron los centros de estudiantes, tan importantes para las instituciones. No tenemos que perder la memoria de todos los desaparecidos para que no volvamos a pasar por ese periodo tan oscuro de nuestra historia, donde el precio de muchas personas, por solo pensar distinto, fue la desaparición, la tortura y la muerte. Edna, muchísimas gracias por tu tiempo y por la entrevista. No, gracias a vos.